Mis hermanos, qué placer, qué privilegio el que nos podamos encontrar por este medio nuevamente y compartir de la palabra del Señor. Y desearles que sea el Señor el que esté bendiciéndoles grandemente, que esté prosperando sus vidas, así como prospera el alma de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en estos tiempos. Y bueno, llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza, mes de adoración, pero también mes de tener mucho cuidado. Gente camina, gente se desplaza, gloria a Dios, hay vacaciones, hay salidas, tiempo para tener cuidado de la familia, tiempo para fortalecer los lazos familiares, pero tiempo también para cuidarnos. Por favor, en este tiempo, cuídese, sea consciente de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuídese, cuide su familia. Le amamos con todo el corazón y deseamos que puedan tener unos buenos tiempos. Por favor, cuídese cada uno y cuide su familia. Así que bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios y vamos a orar que Él nos ilumine, que Él nos permita entender su palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy gracias por este momento especial que tenemos para compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice este momento, Señor, acompañándonos con tu presencia. Padre mío, que quites todo obstáculo para que podamos recibir tu palabra como es nuestro deseo, Señor, y que puedas hablar tú a lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para entrar en materia de lo que es compartir de la palabra del Señor, yo creo que muchos de nosotros leemos las Escrituras con el ánimo, con la intención de pues encontrar esas perlas, esas verdades profundas de la teología, de la espiritualidad y bueno, eso es muy interesante y eso es muy bonito, pero a veces lo que necesitamos es la Biblia práctica, la Biblia que podemos cumplir, esa que es de carne y hueso, esa que podemos compartir nosotros sin ser los profundos entendidos de las Escrituras, pero que Dios nos habla, ¿verdad? Entonces, pues con ese propósito en el corazón vamos a compartir un tema que Dios puso ahí para que nosotros pues hoy lo hablemos. Le hemos puesto por título, para los que llevan esas notas, un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Y me quiero referir al ejemplo de una persona que cumple las Escrituras, un buen cristiano. ¿Cómo es ser un buen cristiano? Para que en términos prácticos nosotros lo podamos hacer. Entonces, pues, como les digo, la tendencia de nosotros muchas veces es de encontrar esas verdades profundas, ¿cierto? Y uno de esos textos pues son el que vamos a compartir. Así que vaya usted al libro de Filipenses, en el capítulo número 2, y el versículo 5 a 8 dicen de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso escribe el apóstol Pablo, y qué verdad teológica tan profunda realmente leer acerca de la humillación, de la exaltación de Jesús. Pues uno queda maravillado, uno logra hasta conmoverse y le da como el ánimo para continuar nuestra veneración a Jesús y pues todo eso es verdad. Pero yo creo que la intención de Pablo no está que nosotros nos maravillemos en la humillación de Cristo, veneremos la humillación de Cristo, sino que la imitemos. Porque la verdad es que la vida de Cristo no está para ser admirada, sino para ser imitada. Y entonces la intención, me parece aquí, de Pablo, pues no es tan teológica, sino más bien práctica.
el ejemplo de Jesús, realmente que no sea admirado y venerado, sino que sea imitado. Y entonces, para que lo podamos imitar, entonces Pablo le escribe a la iglesia en Filipos dándole dos ejemplos prácticos, dos personas muy conocidas en su contexto, en el contexto de la iglesia de Filipos. Y entonces, por eso, si usted lee el capítulo completo del libro de Filipenses, el capítulo número 2, que no es muy largo, es un capítulo más bien corto, pero hermanos míos, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de esta verdad teológica tan profunda, pero para que la podamos cumplir, entonces él nos da dos ejemplos prácticos. Y él va a hablar, a renglón seguido va a hablar de dos personas, de Timoteo y de Epafrodito. Bueno, Timoteo, pues lo conocemos. Timoteo, tremendo hombre de Dios. Ahí pues él caminó con el apóstol Pablo, pues él fundó iglesias con el apóstol Pablo, heredó pastorado con el apóstol Pablo. A la larga, la Biblia, pues en el Nuevo Testamento por lo menos habla 24 veces de Timoteo. Y este hombre, pues tremendo varón de Dios. Y pues es un gran ejemplo para que nosotros imitemos. Pues él también, entre otras cosas, pues de familia cristiana, porque tanto su abuela como su mamá, la de él, pues entonces ellas pusieron ahí su fe también para que éste fuera educado en fe. O sea, este era un cristiano ya como de tercera generación, bueno, con todos los títulos y toda la cosa. No así el caso de Epafrodito. Epafrodito, la Biblia en el Nuevo Testamento no habla sino dos veces de él, 2 versículos, y ambos están en Filipenses. Y solo 2 versículos, pero en este corto pasaje vamos a conocer a este hombre y el impacto que él verdaderamente tenía. Un hombre no muy conocido, no era apóstol, no era pastor, realmente no fundó iglesias. Él era un cristiano común y silvestre como usted y como yo, realmente sin títulos, sin nada. Este hombre es el que Pablo trae para que nosotros lo conozcamos y podamos imitarlo, imitando a Cristo. Y entonces, si usted se da cuenta, arranquemos por quién era Epafrodito, pues pensando en su nombre. Epafrodito, pues como su nombre lo indica, realmente esto traduce literalmente honrado o dedicado o preferido por Afrodita. Pero ustedes recordarán que Afrodita era la diosa griega de la mitología griega, la diosa del amor, de la fertilidad, de la sensualidad, ¿cierto? De la lujuria. Era la diosa que correspondía a Venus en la mitología romana. Y pues el culto a Afrodita tenía que ver con todo tipo de promiscuidad sexual. Eso, era una diosa con todos los timbales pagana. Sin embargo, Epafrodito, este nombre bien elegante como para ponérselo a un niño en estos tiempos, Epafrodito Pérez o Epafrodito González o Epafrodito, el apellido que quiera, pero un nombre bien interesante. Pues este Epafrodito, al tener ese nombre, pues podemos asumir que tal vez su familia era como de ascendencia griega, paganos, quizás sus papás eran adoradores de Afrodita y por eso le pusieron ese nombre, esperando tal vez que Epafrodito pues también lo fuera. No sabemos cuándo se convirtió al cristianismo, posiblemente recién se fundó la iglesia ahí en Filipos, recibió al Señor en su corazón. Pero no tenemos seguridad sobre eso, pero su nombre sí nos indica una trascendencia, una procedencia desde el paganismo. Ahora, interesante que a ¿por qué no le cambiarían el nombre? Si a Cefas se lo cambiaron por Pedro, ¿por qué a no le pusieron otro nombre? Pero no, yo pienso también que tiene que ver con que es que cristianismo no es de nombre. Cristianismo es de principios, cristianismo es de vida, de imitación al Señor Jesucristo. Yo pienso que más bien un cristiano es alguien que practica la vida cristiana y que eso se le nota. Y eso es precisamente, creo que es como el ejemplo que Epafrodito y Pablo nos quiere mostrar en la vida de este hombre.
este aparece ahí. ¿Por qué? Porque pues Pablo estaba preso en Roma y entonces la iglesia en Filipos se entera de que Pablito está preso en Roma y entonces ellos quieren ayudar. Saben que la situación no está difícil, saben que el Estado romano no es que se encargue de las necesidades de los presos, así que ellos quieren participar. Recogen una ofrenda y entonces Epafrodito es el hombre enviado para llevarle esa ofrenda a Pablo, no solamente con que le lleve la ofrenda, sino que además de eso, pues mire de qué manera lo puede acompañar y lo puede ayudar en sus penurias allí en la cárcel. Sabemos que en el trayecto de traer esa ofrenda a Pablo, pues este Epafrodito se enfermó. Y se enfermó gravemente, ya lo vamos a ver más adelantico, pero se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y entonces Pablo, pues allí recibe la ofrenda, allí recibe las atenciones de Epafrodito y ahora él pretende devolver a Epafrodito a su iglesia. Y entonces a mí me llama la atención los calificativos, estas características particulares que tenía Epafrodito y que son las que yo creo que usted y yo necesitamos imitar en estos tiempos para ser buenos cristianos, no de nombre, sino de práctica, en práctica vida cristiana. Entonces, dice Pablo de esta manera, capítulo número 2, versículo 25, libro de Filipenses. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí Pablo está destacando 5 cualidades que tenía este Epafrodito y que son las 5 cualidades que yo sí quisiera resaltar. Porque aquí dice: mas tuve por necesario enviaros. Pues ya les dije, la razón de devolverlo era porque este Epafrodito se había enfermado y la gente estaba triste y Epafrodito estaba triste y Pablo estaba triste, y entonces para revertir toda esa tristeza, pues Pablo lo estaba devolviendo para que todos estuvieran ahora contentos porque Epafrodito estaba bien, porque todos amaban a Epafrodito, se hacía querer. Y entonces notemos unas cualidades aquí especiales. Pablo le dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Entonces, esto de la palabra hermano, ay Señor, pues yo, mis amados hermanos, pues esto de hermano, la palabra hermano ha sido ya tan usada entre nosotros que creo que le hemos perdido como el sentido, ¿no? El sentido práctico. El hermano callejero, el hermano, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más, hermano? Hasta luego, hermano. Pero Pablo aquí le está diciendo mi hermano. Y con la palabra en griego que realmente tiene que ver con ser de un mismo vientre, es decir, hermano en sangre, del mismo origen, del mismo nivel. Es decir, hay una relación muy cercana entre Pablo y entre Pablo y Epafrodito. Piensa por favor qué personas en la iglesia tú tienes tan cercanas como para decirnos verdaderamente hermano. Y pues hermano, esto sí que es verdad en la cristiandad, ¿no? Porque cuando se nos dice hermanos, realmente estamos definiendo nuestra familia. Hijos de un mismo Padre, hijos del Padre Celestial. Porque a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nos decimos hermanos, que verdaderamente estemos entendiendo que, oiga, somos de la misma familia. Y aquí Pablo, esa palabra que está utilizando tiene que ver con, hermano, no solamente que somos de la misma familia, sino que además tenemos el mismo propósito, los mismos intereses, que estamos caminando como para el mismo lado. ¿Será que nos hacen falta hermanos en este tiempo en la iglesia? ¿O que hemos dejado de ser hermanos? ¿O simplemente es que el nombre o que el título de hermano como que ya no funciona mucho entre nosotros?
Porque Pablo aquí, al utilizar la referencia de hermano, quiere enfatizar es que tienen un mismo sentir, una misma camaradería, que comparten un mismo afecto, una misma disposición. Así que cuando decimos nosotros hermanos, lo debemos hacer para recordarnos que somos hermanos en Cristo. Sí, claro, pero también que tenemos pues un mismo sentir, una misma pasión, un mismo objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues Pablo aquí está diciendo ser del mismo sentir con Cristo. Ahora, yo quiero que miren el libro de Mateo, capítulo número 12, versículo número 50. Mateo, capítulo 12, versículo 50, donde dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, pues para nosotros sí verdaderamente la palabra hermano nos identifica como miembros de la iglesia. La palabra hermano realmente tiene que ver con que somos de la misma iglesia. La hermandad espiritual es un sinónimo del cristianismo. Y Pablo no se está sintiendo por encima de Epafrodito, no se está sintiendo superior, sino que lo está honrando, poniendo al mismo nivel, llamándolo hermano. Reflexión en este momento. ¿Cuántos hermanos en Cristo tiene usted? ¿Tiene usted? Ahora, mis amados, si le pegamos una miradita, allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura: finalmente sed todos de un mismo sentir. Todos los hermanos, todos los cristianos, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mis hermanos del alma, ¿será que estamos como desdibujando la palabra hermano al utilizarla de tantas maneras y tan indiscriminadamente? ¿O podemos sentirnos verdaderamente hermanos? Pablo le dice a Epafrodito, para enviarlo, lo califica como mi hermano. Tuve por necesario enviarles a mi hermano. Pero número 2, dice colaborador. Colaborador, y la palabra colaborador significa colaborar, trabajar junto a o junto con, ¿cierto? Compartir una misma oficio, trabajar en equipo y pues compartir en este caso el trabajo con el ministerio, el trabajo de repartir, de distribuir evangelio por todo lugar. Y lo que interesante es que la palabra que Pablo utiliza aquí para colaborador no es una palabra que se pueda utilizar con todos los hermanos en la iglesia, no. Y Pablo tampoco lo hace. A la larga, Pablo realmente esta palabra de colaborador, Pablo la utilizó solamente 4 veces. 4 veces para designar a personas muy específicas que no solamente eran miembros de la iglesia, sino que además trabajaban con él en el ministerio. O sea, gente muy cercana al trabajo, al corazón, al sentir de Pablo, y eran personas que realmente pues él identificaba como que estaban juntos en la misma brega, en la misma tarea, en la misma labor. Dice ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 26, refiriéndose a este Epafrodito, le dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Y saben por qué estos versículos? Porque este Epafrodito, él servía, él colaboraba, él trabajaba, aún en medio de la enfermedad. ¿Sabe? Este se enfermó por el camino, quizás otro, quizás usted o quizás yo nos hubiéramos hasta devuelto.
Quizás hasta hubiéramos dicho, no, pues hasta aquí llegó esto, la verdad, qué pena con ustedes, yo sí quería ayudar, pero en medio de la enfermedad, echó para adelante. Siguió, a le interesaba realmente el trabajo, la misión que le habían encomendado a él. Creía que ese trabajo verdaderamente tenía que hacerse. Y Dios lo respaldó. Y dice que Dios tuvo misericordia de él y pues a la larga lo sanó. No sé por qué Pablo no oraría por él para que fuera sano, porque cuántas veces Pablo oró por sanidades y Dios lo respaldó. Aquí pues la Biblia no dice, no sé si Pablo oraría por él o no, pero la cosa es que Dios tuvo misericordia de él, porque Dios sí está interesado en que nosotros hagamos la tarea. Y que en medio de la enfermedad pues trabajemos, colaboremos en la obra del ministerio. Es una palabra que realmente pues mis hermanos, sí nos ayuda a nosotros a trabajar, porque es que muchas veces la obra no se puede hacer porque es que uno solo pues no puede. Pablo está aquí necesitando la ayuda, Pablo está necesitando el auxilio y recibe gente que verdaderamente colabora, que apoya, que hace la tarea con él. Ahora, qué interesante, ¿cierto? Que usted no está solo para hacer la obra. Tiene hermanos en la iglesia que colaboran con usted para desarrollar el ministerio. ¿Tiene usted personas en la iglesia como, mire este ejemplo? Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren este poderoso ejemplo. Fíjese, Pablo aquí está reconociendo algunas personas que colaboraron con él en el ministerio, haciendo ¿qué? Dice, combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, gente que trabajaba fuertemente con Pablo para extender el evangelio. Entonces, mis amados, ¿cuántas personas colaboran con usted en el ministerio? ¿O usted colabora con otros, trabaja con otros para extender la evangelización? Pues, hermanos míos, necesitamos ayuda. El evangelio no se va a expandir con una sola persona. Necesitamos el trabajo de muchos. Y aquí es donde necesitamos de poner muchas veces nuestros intereses particulares, nuestros gustos particulares, para poder colaborar en la obra del ministerio, para ser esos buenos cristianos como Epafrodito. Poner los intereses del reino de los cielos por encima de nuestros propios intereses para poder extender el reino de los cielos. Ponernos de acuerdo con otras personas, quizás no tan iguales como nosotros, pero que necesitamos extender. Dios va a apoyar estas cosas. Dios va a abrir espacios para que, hermanos, podamos penetrar en el reino de las tinieblas, para que la luz penetre, porque tú eres luz. Pero necesitamos más fotones, necesitamos más energía metida ahí para poder penetrar el evangelio. Mira a lo largo de este año, mira hacia atrás, a ver en este año con quién colaboraste o quién te colaboró para poder ganar a alguien para el Señor. ¿Qué hicimos? ¿Somos buenos cristianos? No lo somos. Bueno, allá miramos, ¿cierto? Alguien nos puede decir a nosotros hermanos porque verdaderamente tenemos un mismo sentir. ¿Alguien puede decir de nosotros que somos colaboradores porque trabajamos hombro a hombro con ellos? Ay, cuántos paradigmas necesitamos derribar para poder trabajar juntos y hacer grande realmente el reino de los cielos. Colaborador en el ministerio. Número 3, Pablo dice que mi compañero de milicia, y esa palabra sí que me gusta. Mi compañero de milicia. Y ese término es un término netamente militar. Tiene que ver con un par de soldados en la guerra. Mi compañero de milicia.
Y Pablo pues tiene algunas referencias a asuntos militares en varias partes de la Escritura. Pablo a la larga, él estaba ahí. En el caso de Filipos, pues él estaba ahí entre pretorianos y romanos, estaba metido en la mitad. O sea que él ver soldados y ver milicia y ver guerra, pues no era tan difícil. Por eso quizás él habla de la armadura de Dios. Él habla del que milita en esta milicia, no se enreda en las cosas del mundo. Pablo habla de términos militares y me gusta. El compañero de milicia, Epafrodito. Y fíjense que nuevamente, ¿no? Si Pablo tiene una referencia militar, Pablo no se está poniendo como un nivel jerárquico más arriba de Epafrodito, sino le dice compañero de milicia, es decir, son iguales, trabajan los dos, hacen la guerra los dos. Compañero de armas, camarada militar, indica la lucha común. Y pues el énfasis aquí realmente es que son compañeros. ¿Por qué? Porque están en los mismos conflictos, están en los mismos sufrimientos. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la obra de Dios pues sí involucra conflictos, pues sí involucra sufrimientos. Estamos en medio de una guerra, sea que usted lo entienda o no, sea que usted lo crea o no. Estamos en medio de una guerra y en medio de un conflicto. Y si usted no se ha dado cuenta, pues hermano, yo no sé en qué mundo vive usted, pero necesitamos tener compañeros de milicia. Mire, Pablo a Filemón, en la carta de Filemón, en el versículo número 2, porque Filemón no tiene sino un solo capítulo, entonces versículo número 2 dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, este es un término que Pablo utilizaba muy frecuentemente porque él sabía que realmente estaba en medio de una guerra y que tenía algunos compañeros de milicia. El caso que estamos mirando hoy, este compañero de milicia se llama Epafrodito. Pablo y Epafrodito son soldados en un mismo ejército. Han compartido los mismos sufrimientos de la guerra. Han compartido la causa del evangelio por Cristo, y es posible seguramente que hasta este mismo Epafrodito haya estado preso. Yo no sé la verdad, pero pues en la obra misionera todo podía haber pasado. El hecho es que Pablo está considerando a Epafrodito en medio de la guerra, compañero con él, librando la misma batalla. Un poquito más adelante, en la carta a Filemón, el versículo 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, allá el pastor en Colosas, mire que también había estado encalabozado por la causa del ministerio. También pagó cárcel. Y entonces Pablo aquí lo está reconociendo. Epafras no es lo mismo que Epafrodito, es otro personaje, pero a lo que me quiero referir es que era otro compañero de milicia, luchando las mismas penurias, las mismas dificultades. Compañero de milicia. Y pues estos compañeros de milicia realmente me llevan a mí a pensar: usted y yo estamos en una guerra espiritual y desarrollamos batallas espirituales. ¿Tiene usted compañeros de milicia? Me gusta el ejemplo de mi esposa en el ministerio de la intercesión, con esas guerreras de oración que participan todos los días, compañeras de milicia, orando juntas. ¿Tiene usted una persona que ora con usted? ¿Tiene usted una persona con la cual usted ora? Para que alguien lo referencie a usted como compañero de milicia, o que alguien podamos nosotros referenciar como nuestro compañero de milicia. Cristianismo es eso: hermano, colaborador, compañero de milicia. Hermano, que tengamos esas personas cercanas. Y así que a mí me gusta el término milicia. ¿Por qué? Porque eso me lleva a mí a pensar en disciplina. ¿Y cuánta disciplina necesitamos nosotros los cristianos? Disciplina para orar, disciplina para evangelizar, disciplina para discipular, disciplina para asistir a la iglesia, disciplina para diezmar. Necesitamos disciplina militar.
Eso es lo que nosotros necesitamos. Realmente aquí Pablo destaca esta cualidad de Epafrodito, mi compañero de milicia. Mi compañero de milicia. Oiga, no estamos adelantando la guerra solos. Tenemos compañeros de milicia. Aprovechémoslos, oremos juntos, pidamos oración, penetremos en el mundo de las tinieblas, hermanos míos, con oración poderosa. Oremos juntos, conéctese y a la oración y verá cómo este ejército verdaderamente avanza. Compañero de milicia. Necesitamos ser esos compañeros de milicia, pero también tenerlos para penetrar en esta guerra. Pero Pablo no solamente ve en Epafrodito cualidades personales del carácter, hermano, colaborador, compañero de milicia. Porque si usted nota, Pablo le ha dicho mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Pero cristianismo también tiene que ver con cómo nos ve la iglesia. ¿Cómo veía la iglesia a Epafrodito? Entonces Pablo aquí ya cambia del pronombre personal mí al pronombre personal vuestro o vosotros o ustedes, ¿cierto? ¿Cómo veía la iglesia a Epafrodito? Obviamente lo veían como primero que todo como un líder. Número 2, lo veían como una persona de confianza, pues le encomendaron llevar la ofrenda y que pudiera servir a Pablo allí en las prisiones. Lo veían como una persona que tenía carácter y podía hacer estas cosas y lo conocían bien. Y por eso es que la característica número 4 es que Pablo dice vuestro mensajero, y yo quisiera agregarle vuestro mensajero fiel. Epafrodito era el mensajero fiel. Y Pablo aquí está destacando las cualidades de este hombre. Era un mensajero fiel. Él había venido con una comisión muy específica y se había ajustado estrictamente a lo que lo habían comisionado, a cumplir la tarea. Él, en el caso de ser un enviado, era un apóstol, no de la talla de Pablo, no apóstol que le constara que hubiera sido testigo de la ascensión al cielo del Señor Jesucristo, no, sino que era un apóstol porque era un enviado de la iglesia. Así como usted y como yo hoy día no somos apóstoles porque tengamos el supertítulo, sino porque tenemos una comisión que cumplir, una tarea que hacer. Se nos ha encomendado una función y entonces ¿con qué fidelidad la estamos haciendo? Mensajero quiere decir alguien que lleva un mensaje, y el mensaje que nosotros llevamos es el mensaje de Cristo. Mire ahí, Filipenses capítulo número 4, el versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, pues estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito había sido fiel en la comisión que lo habían enviado. Él había entregado hasta el último centavito que habían recogido para ofrendar para el apóstol Pablo. Pero también, mis amados, Pablo decía que estaba satisfecho. ¿Por qué? Por los servicios de Epafrodito, y que Dios mismo había aceptado eso como un sacrificio agradable, de olor fragante. Hermanos míos, cuando cumplimos nuestra misión y la hacemos con fidelidad, entonces es que nosotros podemos decir que somos mensajeros fieles. ¿Lo somos? ¿Somos mensajeros fieles? Pues mis amados hermanos, este hombre había sido enviado como un mensajero, y ahora Pablo estaba calificando esos servicios. Fiel, justo en lo que tenía que estar, a pesar de que había enfermado, a pesar de que no le había sido fácil, a pesar de que hubiera podido más bien devolverse. Este mensajero cumplió la tarea que se le había encomendado. Mire,
poquito para atrás, dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 23, dice: en cuanto a Tito, y aquí se está refiriendo a este Tito, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nosotros, hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¡Wow! Mire, esto de ser fiel al ser compañero, al ser mensajero enviado por la iglesia, oiga, dice aquí que son gloria de Cristo. Si queremos esa gloria de Cristo, mire, hermano, la fidelidad en ser mensajero. Usted y yo tenemos un mensaje que dar a este mundo. Lo estamos haciendo con fidelidad. Y aquí yo quiero hablar alguna cosa de esto, y sí tiene que ver con que el mensaje que nosotros tenemos, que es el mismo mensaje que tenía Epafrodito, el mensaje debe ser de consuelo, de esperanza, de amor, de edificación, de salvación. Ese es el mensaje que nosotros damos. Porque a veces nuestro mensaje más son palabras de muerte, palabras de juicio, palabras de castigo, pero poca palabra de ánimo, de exhortación, de ayuda a las personas, oiga, sí se puede, sí hay salida. ¿Cuál es tu mensaje, amado? ¿Cuál es tu mensaje? Y aquí vale la pena que tú preguntes u observes la reacción de las personas cuando tú les das tu opinión, tu manera, tu palabra, o llevas las palabras de Dios a estas personas. Las reciben para animarse, para cambiar, para arrepentirse, o la reciben más bien como, pues ya que, hermano, que nuestras palabras no sean de juicio, sino de ánimo, de que las personas sí pueden ayudar, sí pueden salir, como veíamos la semana pasada, mientras haya un grado de calor en la piel, mis amados, mientras uno todavía respire, todavía se puede arrepentir, todavía puede enderezar la vida, todavía puede cambiar. Todavía Dios no le ha tirado la toalla a nadie, Dios no ha desechado a nadie, mis amados. Así que todos podemos llegar al cielo sin problema, porque el Señor Jesucristo fue el que pagó y nos abrió la puerta para entrar de par en par en el cielo. Mis amados, nuestras palabras tienen que ser palabras fieles a la Escritura, al que nos envió. Y por eso es que nosotros somos apóstoles también, no con A mayúscula, sino con A chiquita, con A minúscula, porque somos enviados ahí en la iglesia para que compartamos el evangelio y demos palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de salvación, palabras de sanidad, que es lo que hay en nuestro corazón y es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mire, yo hoy tengo en mi corazón, en estos tiempos de Navidad, comparte con tus vecinos. Muchos de ustedes tienen vecinos al borde de la desesperanza, al borde de la angustia, al borde de la depresión, y esas personas necesitan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de vida, y es una palabra que tú tienes en tu corazón, porque si Dios te perdonó, porque si Dios te ayudó, porque si Dios te salvó, también lo puede hacer con aquellas personas, también lo quiere hacer con esas personas. Lo que hizo conmigo, lo quiere hacer contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Así que, compañero de milicia, pero también mensajero fiel, enviado por la iglesia para llevar palabras de paz, palabras de sosiego, que tu palabra sea sazonadita con gracia, para que las personas puedan recibir el evangelio con tranquilidad en su corazón. Pablo termina pues hablando de este Epafrodito como su servidor, enviado por la iglesia para servir. Y en la Reina Valera me gusta porque ahí dice ministrador de mis necesidades. Ministrador. La palabra ministro viene de servicio. Es la misma palabra que por allá en el griego se utiliza para la liturgia, ¿cierto? Es el servicio a Dios, el ministerio, el servicio a Dios, el servicio a las personas, porque sabemos que sirviéndole a las personas le estamos sirviendo
a Dios. Dice la Escritura de esta manera. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo número 15. Dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Epafrodito, como un servidor de Dios, ¿cierto?, lleva esta ofrenda que Pablo está reconociendo que la iglesia de Filipos le había mandado aún hasta en Tesalónica para que fuera ayudado. Cuando ayudamos, hermano, económicamente, cuando ayudamos con el servicio, cuando ayudamos, estamos ministrando al Señor, estamos sirviendo al Señor, estamos siendo olor fragante a Dios, agradable a Dios. Entonces, mis amados hermanos, uno sí puede pensar qué tipo de necesidades tendría Pablo. Le recuerdo que estaba en la cárcel y una persona en la cárcel tiene necesidades de todo tipo. Y aquí este Epafrodito no había sido enviado solamente para entregar la ofrenda. Y entre otras cosas, fíjese que se le coloca la palabra ofrenda. Ofrenda para Dios, ofrendado a Dios, como sacrificio pues aceptado a Dios. Y le envían no solamente la parte económica, sino que envían a Epafrodito para que él acompañe a Pablo en sus penurias. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Epafrodito allí en Roma, pero hermanos míos, lo que sí sé es que el tiempo que estuvo fue suficiente para que Pablo realmente pues avanzara o recibiera ayuda, por lo menos en sus penurias y en sus necesidades. Porque como les dije, no era la costumbre romana sostener a los presos allí en la cárcel. No, cada uno tenía que mirar y la familia tenía que mirar de dónde sacaba. Entre otras cosas que pues aquí en estos mundos de ahora pues tampoco es que abunden las comodidades y que muchas veces las familias tienen que asumir grandes costos para sostener a una persona que por cualquier desgracia ha llegado a un lugar de reclusión. Y por eso tenemos que acordarnos de ellos, ¿no? Entre otras cosas. Pero mis amados, aquí Pablo está reconociendo la ayuda de Epafrodito, que no solamente le llevó ahí lo recogido, sino que le llevó realmente su ayuda. Cada vez que nos desprendemos de algo para ofrendarlo para la obra de Dios, estamos recibiendo también un cheque en blanco para ser agradables delante de Dios. Y Dios está esperando que usted y yo seamos realmente esos buenos hermanos que colaboramos en la obra del ministerio, que además de eso somos compañeros de milicia, oramos juntos, hacemos la guerra espiritual juntos, pero que además somos mensajeros fieles, palabras de paz, palabras buenas, palabras sazonadas de gracia, ¿cierto? Y que ministramos las necesidades de los hermanos, ayudamos a solucionar en la medida en que podemos, a solucionar las dificultades que otros tienen. Amados, cristianismo es más que nombre, cristianismo es vida práctica. Vida práctica, y es ahí donde nosotros podemos realmente concluir. Este Epafrodito es un digno de ejemplo a nosotros, es un digno ejemplo. ¿Por qué, mis amados? Porque resulta que él no estaba claramente buscando una corona aquí en esta tierra. Él estaba claramente seguro de la corona que lo aguardaba más allá en la eternidad, la corona preparada por el príncipe de los pastores. Y estaba seguro, no estaba buscando una corona en esta tierra, un reconocimiento en esta tierra.
Pero número 2 es que este hombre verdaderamente servía a las personas. Era un hombre útil, amado en la iglesia. Un hombre que verdaderamente se esforzaba por ayudar, por participar en la comunión de los hermanos. Porque haciendo eso estaba sirviendo a Cristo, estaba sirviendo a Dios. Estaba haciendo la obra que Dios esperaba de él. No era una obra trascendental, eran sencillas cosas que él sí podía hacer. Y sirviendo a Cristo, entonces verdaderamente él estaba viviendo para Dios. Y vivir para Dios implica vivir para la eternidad, para estar junto al Señor. Por eso quisiera terminar esta enseñanza con la carta de Pablo a los Filipos, a la iglesia en Filipos, capítulo número 2, el versículo número 28 y 29 dicen: así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¡Wow! La calificación de Pablo a Epafrodito. Hermanos míos, ¿cómo lo está calificando? ¿Cómo le está pidiendo a la iglesia que lo reciba? Porque como ellos se han entristecido, ellos amaban a este Epafrodito. Era un hombre amable, que entre otras cosas Epafrodito traduce ya, su nombre quiere decir amable, bueno, querendón, cariñoso, yo no sé, hermanos míos, una persona realmente pues muy cercana. Y mis amados, Pablo le está pidiendo a la iglesia allí en Filipos que, oiga, que lo reciban ya alentadito, ya restauradito, para que se gocen y se acabe la tristeza en la iglesia, se acabe la tristeza en Epafrodito, que estaba triste porque los otros estaban tristes, y Pablo estaba triste porque Epafrodito estaba triste, y estaba triste porque los filipenses estaban tristes, para que se acabara esa tristeza. Y dice, para que con todo gozo sea recibido y lo tengan en alta estima. Mire, mis amados, que personas en la iglesia de alta estima, hermanos, colaboradores, compañeros de milicia, mensajeros fieles, ministrador de necesidades. ¡Wow! ¡Qué título para cada uno de ustedes, mis hermanos! Les amo con todo mi corazón y deseo que el Señor les bendiga rica y grandemente. Oremos para cerrar esta enseñanza. Bendito Señor de los cielos, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la promesa, Dios. Los bendigo, Dios. Padre, gracias por todos aquellos hermanos cristianos que conozco, Señor, y que su corazón está verdaderamente para ti. Hoy les honro, Dios. Padre, así como Pablo honraba a Epafrodito, Dios. Muchas gracias, porque la obra del ministerio no se hace solos, Señor, sino que todos juntos trabajamos sin cesar, sin descansar, para avanzar tu reino, Señor. Muchas gracias por cada uno de estos hermanitos, Señor. Los bendigo, Dios. Y Padre, son un profundo gozo a nuestro corazón, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú, Padre mío, tomando la carga de ellos para hacer ligera nuestra carga, Señor, y poder cumplir con la comisión que tú nos has dado, Señor. Gloria a Dios por ti, por cada uno, Señor, de estos Epafroditos que conocemos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Muchas gracias por estos hombres y mujeres que se esfuerzan y hacen, Señor, porque te aman, Dios. Bendícelos, Señor, porque lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos queridos, una vez más les amo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga y por favor continúen en la obra sin desmayar. Bendiciones.